Hola currante, seguramente te sonará el concepto de vivir de rentas, vivir de los alquileres. Es algo que como idea, como concepto, es muy atractivo por tres grandes motivos. El primero es el hecho de que sean rentas pasivas, es decir, que tú mañana, en lugar de levantarte a las 6 de la mañana para ir a la oficina a trabajar y volver a las 6 de la tarde, por decir algo, pues vas a poder estar en el sofá de tu casa paseando, haciendo deporte, lo que quieras, y vas a recibir el mismo sueldo gracias a tener tu patrimonio trabajando. Segunda ventaja es que, como puedes ver aquí, puedes utilizar el apalancamiento, que es básicamente que tú pones un capital que puede ser el 20% de la vivienda más los gastos, y acabarás teniendo, gracias a los alquileres, un patrimonio de más de 120.000 euros, que en este caso, en el ejemplo, es el precio del inmueble. Y además, no solamente es que tengas esas rentas, no solamente es que tengas ese patrimonio que crece de manera exponencial, sino también que es algo que se tiende a revalorizar con el paso de los años. Puedes ver aquí la tendencia de pisos en Murcia, por ejemplo, desde el 2020, que estaban a 1.050 euros el metro cuadrado, y cómo esto va incrementándose, revalorizando tu patrimonio. Y yo creo que todo el mundo firmaría por vivir de esta manera, por tener un patrimonio que trabaja por ti sin tener que dedicar tú tu tiempo para ello. Pero en este vídeo vamos a ver dos cosas. Uno, que es la problemática que puede encontrarse la mayoría de gente para poder acceder a este tipo de inversiones. Y luego veremos también una alternativa de inversión que puede democratizar un poco más este modelo y que es lo que ofrece el patrocinador del vídeo de hoy, que es Equito App. En primer lugar, cuando digo que es un tipo de inversión complicada para mucha gente, tenemos que tener en cuenta el precio de los inmuebles. Esto no es como meter dinero en un ETF que te vale 2 euros, 5 euros, o en un fondo que te vale 10 euros. Aquí estamos hablando de cantidades realmente importantes. Y solamente fijándote en el ejemplo, esto es el precio medio de la vivienda comprada en España actualizado al mes de julio del 2023. Y aquí vemos el primer hándicap, es el precio medio de 172.000 euros, que obviamente, si es para invertir, no compraremos viviendas tan caras, pero igualmente estamos hablando de cantidades de viviendas de 50.000, 100.000, 120.000. Además, que es algo que tiene una tendencia de precio alcista, es decir, cada mes, cada año el precio va creciendo. Esto va ligado a lo que veíamos antes, de que es algo que con la inflación también se va revalorizando. ¿Y cuál es el gran problema? Pues la gran dificultad es que si los sueldos crecieran de la misma manera o incluso en mayor proporción, pues podríamos decir que es mucho más sencillo. Pero el problema es que mientras el precio de la vivienda no deja de crecer de manera bastante importante, mira lo que pasa con los sueldos. La variación anual de los sueldos ha sido de un 3,4%, mientras que la de los inmuebles ha sido de un 8,5%, tomando desde el 2012 al 2022. De cara al inversor, eso tiene dos grandes impactos. El primero es el tiempo que tenemos que esperar para poder tener dinero suficiente para la entrada de la vivienda, y es que siempre tenemos que disponer de algo de capital para poder invertir en un inmueble. Fíjate, por ejemplo, aquí en este gráfico, donde indica que necesitas el 10% de tu salario durante 12 años solamente para poder pagar la entrada en un piso en Madrid. Obviamente esto va a cambiar según la ciudad, hay ciudades que son mucho más asequibles, también va a depender de tu sueldo. Y aquí te pongo un caso también bastante claro. Tú imagínate que tienes un sueldo de 1.500 euros, que es algo bastante típico en principio en España. Consigues ahorrar un 30% de ese sueldo, cosa que ya es bastante para estar en España también, y tienes que pagar la entrada de un piso que vale unos 100.000 euros, tienes que pagar unos 20.000 euros solamente de la entrada. Aquí necesitaríamos hasta 44 meses solamente para la entrada, sin tener en cuenta también los gastos asociados, que sería un 10% más. Por lo que si estamos hablando de 30.000 euros, necesitarías más de 60 meses para ahorrar para ello. También lo que veíamos antes es que tenemos que tener en cuenta el hecho de que los pisos se van revalorizando, por lo cual cada año tienes que ahorrar un poquito más para conseguir ese capital y poder invertirlo en un inmueble. Y luego, cuanto a la financiación, tenemos que tener en cuenta que el banco va a tener en cuenta nuestros ingresos y de ahí va a calcular la cuota que nosotros podríamos pagar más o menos, que en principio suele rondar entre un 30%, como mucho un 35% del sueldo. Por lo que en el caso anterior, en el ejemplo que veíamos un piso de 100.000 euros, podrían conceder la hipoteca que te enseño aquí, que sería una hipoteca con una cuota de casi 400 euros, que no llega a ser el 30%. Hipotecas que veíamos antes a un 2%, esto equivaldría a un pago de intereses de unos 27.000 euros más o menos.
Sin embargo, los tipos de interés, como están subiendo ahora, el coste de la financiación es más alta en dos sentidos. Primero, que pagaremos más intereses. En segundo lugar, también los bancos están siendo más exigentes para conceder hipotecas. Fíjate solamente el cambio pasando de un 2% de intereses a un 4%, como ahora pagaríamos casi 60.000 euros en intereses solamente. Esto me gusta mucho verlo en términos reales. ¿Qué significa? Básicamente, este pago de intereses equivaldría a pagar durante 40 meses íntegros de tu sueldo neto si cobras 1.500 euros, o lo equivalente a 9.587 despertadores, que son días que tú vas a trabajar solamente para el banco. Y puede que estés pensando, vale, pero estos intereses me da igual porque luego va a ser el futuro inquilino el que va a acabar pagando, pero tenemos que tener en cuenta que tampoco se puede poner el precio que se desee en una vivienda, hay que buscar viviendas con rentabilidad. Y luego viene la problemática con los pisos baratos, porque muchos os diréis, bueno, pues compramos pisos de 40.000 euros, 50.000 euros, pero eso tiene una parte buena y una parte no tan buena, que es lo que te quiero explicar ahora. En primer lugar, es la antigüedad que tiene el parque de viviendas en España, donde vemos que una de cada dos casas tiene más de 40 años, lo cual significa que en algún momento cercano habrá que hacer algún tipo de remodelación de los edificios, de las viviendas, con el consiguiente gasto. Sin olvidar también la obligación de cumplir con las diferentes normativas que van saliendo, como por ejemplo esta que tienes aquí de eficiencia energética, donde se exigirá una calificación energética mínimo de E de cara al 2030, para posteriormente subir a categoría D en el 2033. Y para conseguir esto, lo más probable es que tengas también que hacer algunas obras, o bien en tu vivienda o bien en el edificio, con el consiguiente gasto también, y teniendo en cuenta de que al ser viviendas baratas es posible que nos encontremos en fincas donde haya impagos, haya gente que no pueda hacer frente a ese tipo de derramas, por lo que igual te tocará pagar también más cantidad. Y hay que tener en cuenta que son reformas de coste bastante elevado. Y por ejemplo, hice una reforma hace poco en mi edificio poniendo aislamiento en el exterior, lo que se llama el SATE, y esto puede tener un precio que ronda entre los 70 y los 100 euros el metro cuadrado, así que no es moco de pavo. Y finalmente, la última gran problemática en la que se enfrentan las viviendas baratas es el hecho del perfil del inquilino. Perfiles del inquilino que probablemente van a ser más sensibles a la situación económica. Y si miras, por ejemplo, este titular donde nos dice que más de la mitad de los inquilinos está en riesgo de pobreza por los alquileres disparados, esto pone en peligro tanto su estabilidad económica como la rentabilidad de tu inversión. Y todo esto no lo explico para crear dramatismo, para decir que es un tipo de inversión que no es atractiva, pero simplemente para que veamos que la barrera de entrada es grande, que luego no es todo tan fácil como puede parecer y que tenemos que tener en cuenta lo que puede pasar de cara a los próximos meses, años y las normativas que tenemos que cumplir. Además, teniendo en cuenta los cambios legislativos que pueden afectar la rentabilidad de estas inversiones. Y ligado a todo esto, os quería explicar una alternativa de inversión donde podemos combinar dos grandes elementos. En primer lugar, aprovechar las ventajas del mercado inmobiliario, obteniendo rentas y luego también revalorización de nuestra inversión. Y luego teniendo la parte positiva, que es tenerlo todo súper pasivo, sin tener que dedicar nuestro tiempo, ni tener que esperar X años en poder ahorrar para la entrada de los inmuebles, etc. Y esto es lo que ofrece el patrocinador de hoy, que es EquitoApp, que es una empresa que básicamente se dedica a buscar inmuebles que puedan ser rentables para alquilar y luego también para vender en su momento. Hacen la renovación de los apartamentos para obtener el máximo de rentabilidad. Y es una empresa bastante nueva, yo no había escuchado mucho hasta ahora, pero tiene ya más de 65.000 personas dentro de la plataforma. Y te quiero explicar muy rápidamente cómo funcionaría el proceso de inversión, que verás que en 3 clics lo puedes tener hecho y encima lo puedes hacer a partir de 100 euros, lo cual es mucho mejor que no tener que dedicar 20.000 euros a comprar solamente un inmueble. Esto es la aplicación de EquitoApp, vas a ver que es súper sencilla. Y nada más entrar tienes los diferentes inmuebles disponibles para invertir y los que ya se han financiado. Si miramos este, por ejemplo, este nuevo, vemos que tenemos diferentes rentabilidades. Esta es la rentabilidad total contando tanto las rentas como la plusvalía cuando se venda el inmueble, y esto sería lo que nos llevaríamos solamente por las rentas. Dentro del inmueble tienes ya toda la información. Aquí tienes el precio del token. Recordemos que no compramos una parte del inmueble sino un derecho económico, que es el token, que es lo que hace la empresa, tokenizar el inmueble en diferentes partes, valoradas cada una en 100 euros. Aquí tenemos las diferentes informaciones, la rentabilidad que hemos visto, luego tenemos la fecha en la que se va a empezar el alquiler, los tokens totales que tiene
tiene este inmueble, los inversores que ya están metidos dentro de esta inversión y todo lo que estaría disponible a día de hoy. Aquí podemos simular, por ejemplo, una inversión de 1.900 euros, veríamos que al mes nos llevaríamos 11,09 euros y vemos que al cabo de un año sería 133 euros los que nos llevaríamos por esta inversión. Si tenemos en cuenta la posible plusvalía estimada, la rentabilidad total que tendríamos de esta inversión sería aproximadamente de unos 147 euros. Vale, pero una pregunta. Algo que estuve investigando antes de aceptar o no esta colaboración es, vale, pero ¿qué pasa si un inversor quiere recuperar su dinero antes de que se venda el inmueble? El inmueble igual se vende en 3, en 5 o 10 años. ¿Qué sucede entonces? Pues bien, aquí existe lo que se llama el Equito Buyback, que esto consiste en que durante el año van a haber diferentes momentos en que Equito App va a recomprar los tokens de esos inversores que quieran deshacerse de ellos, a cambio, eso sí, de pagar una comisión del 3%. Esto es un programa de recompra que lo que va a facilitar es a esas personas que necesiten otra vez obtener esa liquidez, lo van a poder hacer en determinados momentos del año. Además, también están desarrollando un mercado secundario que permitirá a los diferentes inversores comprar y vender tokens entre ellos, de manera que va a facilitar a aquellos que tienen tokens y quieran venderlos, poder hacerlo de manera más ágil, y aquellas personas que quieren invertir pero no hay, por ejemplo, proyectos que les puedan interesar o no hay proyectos disponibles, van a poder tener también acceso a estas inversiones. Luego tenemos ya información del inmueble, de dónde está ubicado, la distribución del apartamento, todo lo que es necesario que conozcas para saber en qué vas a invertir, y también es interesante ver el tipo de actuaciones que van a hacer en el inmueble para maximizar la inversión. Por ejemplo, aquí van a añadir un dormitorio y un baño para aumentar la capacidad de la propiedad, o también la renovación de la cocina y los dormitorios añadiendo aire acondicionado en cada uno de ellos. Finalmente puedes ver los resultados anuales, los diferentes gastos asociados a este inmueble en concreto y la información de los alquileres y de cómo quedaría el alquiler mensual neto a final de mes. Si quisiéramos comprar, solo tenemos que dar aquí donde pone comprar token y en pocos clics ya tendríamos la inversión hecha. Luego, si tenéis más preguntas, aquí arriba tenéis la sección también de ayuda con el tema legal de impuestos, el cómo funciona los diferentes inmuebles, de cómo consiguen la rentabilidad. Y además tenemos la parte de comparte y gana, donde puedes compartir esta aplicación con tus amigos para obtener recompensas. Te recomiendo encarecidamente que si te interesa la plataforma pero tienes dudas sobre el funcionamiento, sobre temas legales, temas de cómo funcionan estos derechos económicos, el tema de los tokens, de la blockchain, que contactes con ellos directamente. En su página web tienen un botón de ayuda para poder solventar cualquier duda, y si no, también por correo electrónico. Aquí tienes la dirección en esta captura de su página. Estos los puntos más positivos y negativos que le veo a esta aplicación es: en positivo, lo primero es que puedes invertir con poco dinero, lo cual hace mucho más accesible este tipo de inversiones a la gran mayoría de personas. Obviamente la rentabilidad es más elevada que no si tenemos nuestro dinero en depósitos o en cuentas remuneradas. De esta manera pues podemos batir la inflación. Además que nos ahorramos todos los papeleos, los quebraderos de cabeza de tener que investigar propiedades, porque ellos lo hacen todo. Tú solamente con pocos clics lo tienes hecho y solo tienes que ir siguiendo el estado de la inversión y recibiendo las rentas en tu cuenta bancaria. Y también algo bueno es que ya conoces de antemano la rentabilidad que vas a obtener con esas rentas y sabes una estimación de lo que puede ser la rentabilidad que puedes obtener cuando se venda el inmueble. Además, también que se encargan de la retención fiscal si vives en España, si eres residente español, así que tienes que olvidar del tema de los impuestos. Todo eso te aparecerá ya luego en la declaración de la renta y ya se harán los ajustes cuando presentes el borrador. La parte negativa, pues la principal, es que sí que aprovecha todo lo bueno de la inversión inmobiliaria, pero no somos dueños ni de un inmueble ni de parte de un inmueble, somos dueños de un derecho económico, y esto hay que revisar bien las consecuencias legales que puede tener. Eso es importante que habléis con la empresa para que os expliquen todo lo que tenéis que conocer. Además que es una empresa relativamente nueva, aunque ya tiene bastantes usuarios, pero que es importante pues hacer un seguimiento, de ver cómo va funcionando y sobre todo entender el modelo, cómo funciona, cuáles son los riesgos asociados, y a partir de ahí pues evaluar si puede ser una alternativa para ti o no. Como conclusión, hemos visto que la inversión inmobiliaria es atractiva, pero que conlleva bastantes barreras de entrada que tenemos que tener en cuenta, que no es accesible para mucha gente y que este tipo de empresas, de aplicaciones,
lo que nos permiten es democratizar un poco más este tipo de inversión, conociendo bien cómo funciona, investigando bien la empresa y las propiedades que tienen, y por lo tanto nos ayuda a acelerar el proceso de empezar a invertir en lugar de esperar 10 años para conseguir la entrada para un inmueble, y consiguiendo de esta manera pues también complementar ese tipo de inversión dentro de nuestra cartera de inversiones, y lo que queremos es tener diferentes tipos de activos. Te dejaré abajo el enlace para que eches un vistazo a la aplicación, para que veas cómo es, te la puedes descargar, echar un vistazo a los inmuebles que tienen, los que van saliendo, además tiene una parte de formación. Para todo lo demás, como siempre, me tienes aquí, en la comunidad currante que tienes abajo el enlace también, en Twitter e Instagram. Un saludo.